Buenas, soy Juan Carlos y hoy presento el video número 7 de lenguajes, compiladores e intérpretes. Hoy voy a estarles hablando sobre la generación del código de un compilador. También vamos a estar hablando un poco sobre el código de tres direcciones y además de eso sobre la reutilización de variables. Bueno, como podemos ver, en videos anteriores hemos hablado sobre las diferentes etapas que debe atravesar un compilador para llevar a cabo correctamente su proceso. Recordando que esos procesos se dividen en una parte de análisis y otra de síntesis. La parte de síntesis es la que vamos a estar hablando hoy. eh, Conlleva tres partes, que sería la generación de código intermedio, la optimización de código y la generación del código final. Para la parte de generación de código en general, se puede decir que en esta fase se inicia la traducción del código de alto nivel a uno de bajo nivel, como lo es ensamblador o incluso el código binario, que se divide en distintas fases. La primera es la traducción a código intermedio, que aquí es donde se emplea el código de tres direcciones, que vamos a estar hablando más adelante, y consiste en transformar todo el código de alto nivel a uno equivalente pero más sencillo, lo que significa que el lenguaje será menos inteligente que en el sentido de que no se tiene control de lo que se está ejecutando, pero en cierta forma facilita la traducción del código ensamblador. Después tenemos lo que es la parte de optimización de código, que viene dada porque por lo general la parte de generación de código intermedio puede ser mejorada. Entonces la optimización de código viene a facilitar las cosas del trabajo del compilador. Dado que una gramática es la que se encarga de generar el código de tres direcciones, tiene un defecto, que es que genera un código poco eficiente en tiempo de ejecución y ocupa más recursos de los que se espera o de los que es debido. Entonces esta fase consiste en optimizar y mejorar el rendimiento del programa, por lo que se consiguen mejores resultados. Después tenemos lo que es la traducción a ensamblador en caso de que el compilador se comporte de esta manera, y es el paso del código de tres direcciones a ensamblador. Realmente esta fase es bastante trivial, ya que tiene mucha similitud con el código de tres direcciones y el ensamblador. Y por último, la traducción a código binario, que es el paso de código ensamblador al binario, y esta parte queda fuera del alcance eh, de lo que vamos a explicar aquí, pero cabe mencionar que está muy relacionado a cómo funciona la unidad lógica aritmética de nuestro equipo, así como la memoria RAM. Entonces es un dato importante que por ahí a tomar en cuenta. Bien, entonces vamos a hablar sobre un ejemplo que nos va a decir cómo es que funciona el proceso de síntesis. Primero tenemos lo que es la parte del generador del código intermedio, que para la expresión que tenemos en el recuadro azul, que es posición igual a inicial más velocidad por 60, entonces el generador de código intermedio lo que va a hacer es crear unos temporales para almacenar los valores que estamos utilizando en la expresión, como podemos observar ahí. Posteriormente va a ir el optimizador de código, que lo que va a hacer es, como mencionamos anteriormente, obtener un equivalente más sencillo para la tarea final, que sería la generación del código final, donde entre menor cantidad de variables tengamos, entonces menor cantidad de direcciones de memoria el generador de código final va a tener que utilizar. En este caso es un ejemplo de un ensamblador muy sencillo. Ahí podemos ver cómo se utilizan las direcciones de memoria respectivas para almacenar los valores. Y pues así es, a grosso modo, cómo es que funcionaría esta etapa de síntesis. Ahora lo que nos vamos a concentrar es en la parte del código intermedio. Los detalles del lenguaje de objetos se confinan en la etapa final, si eso es posible. Aunque el programa fuente se puede traducir directamente al lenguaje objeto, algunas ventajas de utilizar una forma intermedia independiente de la máquina son: en primer lugar, se facilita la redestinación. Se puede crear un compilador de una máquina distinta uniendo una etapa final para la nueva máquina a una etapa inicial ya existente. Esto estamos hablando esa es la primera ventaja que se tiene de no traducir directamente al código objeto, sino tener esos procesos intermedios, como la generación del código intermedio y la optimización. La otra ventaja de tener esos procesos en medio es que se puede aplicar la representación intermedia de un optimizador de código independiente de la máquina, como mencionamos anteriormente, que la función principal es
pues crear un equivalente más sencillo para poder transformarlo más adelante a código, objeto y binario. Bien, ahora vamos a hablar sobre la parte del código de tres direcciones. Esa parte pues está incluida dentro de lo que es la generación del código intermedio, y pues cabe destacar que se le llama de esta forma porque solamente permite referenciar a tres direcciones de memoria al mismo tiempo, lo que significa que una expresión como esa que tenemos en el recuadro rojo, utilizando una notación que es la común, que es t-n, como se presenta en el recuadro azul, donde n significa la cantidad de variables temporales que vamos a utilizar, que en este caso podemos observar que primeramente se separa una expresión aritmética, como tenemos el recuadro rojo, en las diferentes partes que tenemos en los paréntesis, que serían la prioridad de la operación, y se van almacenando en variables, sí, en variables temporales. Después se operan las variables temporales y se asigna un valor final. Esto lo que, la finalidad, como ya hemos mencionado, es utilizar la menor cantidad de direcciones de memoria posibles, lo que va a facilitar el proceso de transformación a un código objeto más adelante. Em, Se debe descomponer la expresión en expresiones más sencillas y se deben auxiliar de variables temporales para almacenar los resultados mientras no hayan sido usados, como se puede observar en este ejemplo. Em, ok, em, lo anterior permite hacer operaciones más complejas em, con un lenguaje simple. Y por lo que se está asumiendo que se tiene la presencia que beneficia la multiplicación, una precedencia que beneficia de la multiplicación y la división sobre la suma y la resta, es decir, que le estamos dando prioridad. Incluso se le está dando más prioridad a lo que está dentro de paréntesis, puesto que es lo primero que se asigna a las variables temporales. Bien, ahora vamos a hablar sobre la parte de reutilización de variables para ir cerrando. Y bueno, la idea principal de reutilizar las variables es evitar cálculos redundantes, ese es el principal objetivo. También se requiere o se pretende identificar subexpresiones comunes. Si ya han sido calculadas y su valor aún es válido, entonces se deben reutilizar. Un valor sigue siendo válido si no se han asignado nuevos valores a los operandos, eh, por lo que se debe rastrear el uso de los registros, donde se esté almacenando la información sobre las variables y las constantes, que, como hemos mencionado en videos anteriores, por lo general se utiliza la tabla de símbolos. Después se debe mantener la información sobre el contenido de los registros, que precisamente se realiza en la tabla de símbolos, y mantener información también del uso de las variables. El objetivo primordial de esto es mejorar la asignación, la liberación y la reutilización de registros, así como evitar accesos innecesarios a memoria y mantener los valores usados frecuentemente en registros. De nuevo, en la tabla de símbolos. Eh, En este esta sección de reutilización de variables, cabe destacar que las variables pueden ser tanto globales como locales y pueden ser activas o inactivas. A partir de los parámetros es donde se decide o se toma la decisión de reutilizarlas o no reutilizarlas. Eh, una variable está activa en un punto dado del programa si después de haber sido definida es usada en algún otro punto del programa. Eh, por ejemplo, una variable x, como podemos observar en el ejemplo, está activa desde que se define hasta el último uso que se realice de ella. Y está inactiva desde su último uso hasta que se defina nuevamente. O sea que la idea base es intentar mantener en registros del CPU las variables que estén activas. Y a partir de la información contenida en la tabla de símbolos, tomar la decisión, como hemos mencionado, de reutilizarlas o no reutilizarlas. Bien, eso sería todo por hoy. Ha sido un placer estar hablando sobre estos temas. Hasta la próxima.